Buenas tardes, noches, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Hoy vamos a hablar de la actualidad municipal de Mogán. Mogán es un municipio turístico del sur de Gran Canaria y para ello tenemos a la portavoz socialista, doña Pino González. Muy buenas noches, muy buenas tardes, noche. Buenas tardes, noches, Marian. Gracias por estar aquí. Coméntenos un poquito qué asuntos se trataron en el pleno del pasado 7 de junio, entre ellos una modificación presupuestaria. Ellos hablan de una aprobación de una nueva partida presupuestaria de casi 6,5 millones de euros. ¿Qué supone esa modificación presupuestaria para el municipio de Mogán? Bueno, en realidad se aprobaron dos modificaciones presupuestarias. Una de ellas ya la habíamos comentado en el pleno, en el programa anterior, que se había llevado al pleno del mes pasado. Ahora se llevaba la aprobación definitiva. Efectivamente, una modificación de presupuesto que es con cargo al superávit, con cargo al remanente de tesorería, que la ley dice que el superávit hay que destinarlo a saldar deudas, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Mogán ha destinado una parte, para ser exacto, de los 6,5 millones de euros, ha destinado 2.700.000 euros a saldar deuda, pero no ha saldado toda la deuda que tiene el Ayuntamiento, ya que la deuda con los bancos, la deuda viva, como se suele llamar, asciende a casi 6 millones de euros. Además, como ya habíamos comentado en la anterior ocasión, tenemos una deuda, expropiaciones que tenemos, de sentencias que tenemos que pagar, que ya están pagándose cada año, porque ya la sentencia es firme. Vamos a estar casi 20 años pagando del orden de 150.000 euros, por lo que no solo vamos a pagar la sentencia, sino unos intereses muy elevados que nos van a hacer un grave perjuicio a las arcas municipales. Por eso nosotros le decíamos que lo normal de este superávit, lo primero, ya no solo que lo digamos nosotros, es que lo dice la propia ley, la ley de sostenibilidad aprobada por el Partido Popular, dice que en primer lugar se debe destinar el superávit a saldar la deuda, ¿no? Además de como te decía, de las deudas con los bancos de casi 6 millones de euros, de las sentencias de casi 7 millones de euros, también teníamos 1 millón de euros de dinero que se debía por parte del Ayuntamiento al cierre del ejercicio anterior, al cierre de 31 de diciembre de 2013, y eran los que correspondían a las liquidaciones de los secuestros tanto del servicio de limpieza como de recogida domiciliaria de basura, y además un dinero que también se le debía a la empresa Mogán Gestión Municipal. Por lo tanto, nosotros desde el Partido Socialista ya decíamos en la aprobación anterior de esta modificación de presupuesto que el Ayuntamiento estaba incumpliendo lo que dice la ley. De hecho, el interventor decía que no estaba completa lo que dice la ley, la aplicación de la ley, porque había que aprobar otra modificación antes del cierre del año para saldar ese 1 millón de euros que era pendiente del año 2013, ¿no? Entonces, por eso se han llevado dos modificaciones a este pleno. Una correspondiente al superávit, a esos 6,5 millones de euros, y otra por 1.038.000 euros, que es para saldar la deuda de los ejercicios anteriores. Ellos han desordenado todo el orden, han actuado de forma desordenada y han alterado, porque lo normal, en primer lugar, es liquidar los secuestros que no están liquidados. No hay un expediente de los que iba al pleno, también era la liquidación de uno de ellos, del servicio de la recogida de basura. El otro ni siquiera se ha liquidado, por lo tanto, la cifra que se lleva en la modificación es una cifra provisional, porque no hay una liquidación aprobada en el pleno. Lo normal, lo correcto sería primero haber hecho las liquidaciones de los secuestros y después hacer las modificaciones de los presupuestos. ¿Y el tema ese del secuestro, desde cuándo está ese tema ahí enquistado en el Ayuntamiento? Porque eso no se ha resuelto tras la legislatura, siempre lleva ese mismo tema, el tema del secuestro de la limpieza. Ahora mismo se habían secuestrado, como tú sabes, los dos servicios. Por un lado estaba el secuestro de Casegur, de la recogida domiciliaria de basura, y por otro lado estaba el secuestro del servicio de limpieza. Ahora, uno de los secuestros, el año pasado, se le devolvió, que también es una de las cuestiones que no entendemos desde el Partido Socialista, cómo ha secuestrado un servicio por incumplimiento de la propia empresa, y luego al año, cuando
la empresa te dice que ya está en condiciones de volver a retomar el servicio, el ayuntamiento le vuelve a devolver los servicios como si aquí no hubiera pasado nada. Una vez se lo había secuestrado por incumplimiento de pago de nómina e incumplimiento de servicio. O sea, estamos hablando de causas graves. El ayuntamiento ha incumplido aquí ahora mismo uno de los asuntos que iba al pleno, como decías, la liquidación definitiva de este secuestro, particularmente del servicio de recogida de residuos. Se tuvo que pagar, o se va a tener que pagar, a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, porque según el informe del Consejo Consultivo y del interventor del ayuntamiento, los procedimientos que se han seguido son irregulares y ahora pues hay que pagarlo de forma irregular también, porque claro, un reconocimiento extrajudicial de crédito es para pagar facturas que no se ajustan al procedimiento normal que establece la ley para las contrataciones. Y no se ajustan pues sencillamente porque el contrato se adjudica en el año 92, 1992, y el contrato es por 5 años, prorrogable en otros tantos. Eso fue en el momento que se adjudicó, en el 92. Pero ¿qué ocurre? Con posterioridad a esta adjudicación, en el año 99 cambia la ley de contratos, y la ley de contratos dice que ya no se pueden hacer más prórrogas tácitas. Eso estamos hablando en el año 99. Pues el Ayuntamiento de Mogán ha seguido prorrogando de forma tácita y ha venido prorrogando durante todos estos años, desde el año 92 a los 5 años 97 y así cada 5 años hasta en el momento en que se secuestró en el año 2011 y que luego se le volvió a devolver a la misma empresa conforme a esas prórrogas tácitas, porque decían que el contrato estaba en vigor y la adjudicación estaba en vigor. Ahora resulta que el Consejo Consultivo le da un fuerte varapalo al Ayuntamiento de Mogán porque dice que desde el año 1999 las prórrogas tácitas no se pueden hacer. Por lo tanto, estos 14 años el Ayuntamiento ha estado prestando los servicios de recogida domiciliaria de basura, un servicio imprescindible y muy importante en cualquier municipio, pero especialmente en un municipio turístico como es Mogán. Pues ni siquiera en esto han sabido hacer los deberes y hacer las cosas bien. Ahora nos enteramos que durante estos 14 años se han estado prestando los servicios de forma irregular. Y por ello, pues el propio interventor emite un informe en el que dice que no solo tenemos un problema para pagar lo de aquí atrás, sino que además tenemos un problema también ahora porque ahora mismo no se ha resuelto la adjudicación del contrato. Por lo tanto, el problema es muy grave, es muy gordo ahora mismo y no sabemos cómo lo piensan resolver. Una de las cuestiones que adelanta en el Pleno la propia concejala de Hacienda, contradiciendo, en mi opinión, contradiciendo el informe del interventor y contradiciendo lo que dice el Consejo Consultivo, es que van a pedir un informe jurídico. Yo no entendí a qué se refiere ahora en el Pleno diciendo que va a pedir un informe jurídico sobre las prórrogas tácitas, porque el propio interventor, que es el que tiene que pagar la factura, le está diciendo que no las va a pagar, que por lo menos de esa manera no se van a pagar y que de esa forma, ahora mismo, de la manera que está el servicio, está fuera de los procedimientos que establece la ley y está cometiéndose unas graves irregularidades. Por lo tanto, pues por un lado, la verdad es que el pleno fue calentito como siempre, largo además, pero de muchos asuntos económicos, ¿no? Porque por un lado iba este reconocimiento extrajudicial de crédito, por otro lado las dos modificaciones de presupuesto, que como hablábamos, una de ellas era con cargo al superávit y la otra era para solventar el problema que habían creado en el pleno del mes pasado, porque la modificación de presupuesto había quedado a medias, había quedado incompleta y había que llevar otra modificación de presupuesto. Insisto en que lo normal aquí hubiera sido liquidar los secuestros primero y luego hacer las modificaciones, porque ahora vamos a estar modificando las modificaciones pues hasta el infinito y más allá, porque ya en el propio expediente se habían reservado de la primera modificación, se había reservado 1.000.000 euros, que se decía que era la deuda del año pasado, pero ahora, conforme a lo que se sacaba de la cifra de la liquidación de uno de los que sí que se iban al pleno, de la recogida domiciliaria,
era 1.038.000 euros. Por lo tanto, ya desde el principio, desde el primer momento, estamos llevando al Pleno cifras distintas que descuadran, y al final esa diferencia de 37.000 euros, según dice el propio interventor en su informe, pues nos puede llevar a no cumplir la ley de presupuesto, la sostenibilidad, la ley de sostenibilidad, que tiene que haber una estabilidad presupuestaria, y otra vez vuelve a amenazar con que podríamos vernos sometidos a tener que aprobar un plan económico financiero. Por lo tanto, los errores y las prisas, pero las prisas que tiene el grupo de gobierno ahora mismo, pues como le decíamos en el Pleno, esto solamente se entiende de una manera. Ustedes han sacado con esta rapidez, con estas prisas y llevando de esta forma tan irregular y tan poco normal los asuntos al Pleno, porque tienen prisa en inaugurar antes de mayo del año que viene, antes de las próximas elecciones, inaugurar obras que pretenden acometer con esa modificación de presupuestos, ¿no? Nosotros entendemos desde el Partido Socialista que esta modificación es absolutamente electoralista, que lo que persigue es, como te acabo de decir, hacer un lavado de chapa y pintura al municipio de Mogán arreglando calles, que encima vienen presumiendo ahora de arreglar calles, cuando son los mismos, el mismo grupo de gobierno que lleva 11 años gobernando. Pretende hacer ahora, en un año, en lo que queda para las próximas elecciones, lo que no ha hecho en 11. Y pretenden vendernos allí. ¿Se ha deteriorado, perdón, doña Pino, el municipio en cuanto a infraestructura desde esos 11 años que lleva el grupo de gobierno? Claro, por supuesto, eso como en todo, si la falta de mantenimiento al final conlleva que el deterioro es mayor. Si tú no lo cuidas cada día, si no tienes una dedicación de mantenimiento, pues al final cada vez se van incrementando los deterioros y al final la Pero los graves problemas se han enquistado. O sea, han pasado legislatura a legislatura y el problema, por ejemplo, tema del secuestro sigue ahí, el tema del plan general sigue ahí. Sí, no solo se han enquistado, sino que el quiste ha ido creciendo. Sí. Por si hablamos en términos médicos, el quiste ha ido creciendo porque, por un lado, ya nosotros le advertíamos, si recuerdas de todo el tiempo que llevamos viniendo aquí, pues como le recordábamos al grupo de gobierno que cuando renovaba las contrataciones, ¿por qué no en su momento no modificaba el servicio, el contrato, para que incluyera a la zona de Puerto Rico? Porque desde el año 2005 Puerto Rico se recepcionó por parte del ayuntamiento y el ayuntamiento ha estado pagando las facturas mes a mes, en vez de hacer en la adjudicación una modificación de ese contrato e incluir la zona de Puerto Rico. No lo han hecho y esa es una de las causas de la que también ahora el interventor le llama la atención y dice que se está prestando de forma irregular. Además, también le advertíamos desde la legislatura anterior, cuando echábamos en falta, cuando al prorrogarle el contrato a esta empresa, a Casegur, no habían fiscalizado y no habían fiscalizado los servicios que se estaban prestando, por un lado, pero además no comprobaron la solvencia de la empresa. Y en el mismo año se renueva el contrato y unos meses después se secuestra por la falta de liquidez de la empresa. Por lo tanto, quiere decir que has prorrogado el contrato sin comprobar que la empresa es solvente, que es uno de los requisitos que hay que hacer siempre por parte de una administración pública. Nosotros también le recriminábamos eso y pues mira, de aquellos polvos, pues estos lodos, como se suele decir. Por eso te digo que los problemas han ido enlazándose, han ido creciendo, se secuestra, se le devuelve otra vez a la misma empresa y ahora pues mira, el problema todavía ahora es mayor. ¿Y la situación económica corta para el municipio entonces? Ahora mismo ya llevamos lo que justo en el pleno del viernes anterior, 2 modificaciones de presupuesto, que una de ellas es la número 12. La número 12 de lo que va de año. Estamos hablando de que quiere decir que de lo que se llevó en su momento de presupuesto para este ejercicio, ya se ha modificado 12 veces y el año está empezando prácticamente, porque bueno, estamos a lo mejor a la mitad, pero bueno, que todavía queda medio año y ya vamos por la modificación número 12. Luego, 2 reconocimientos extrajudiciales de crédito también. Uno para pagar la liquidación del secuestro, como acabamos de comentar, y el otro para pagar facturas
que en su momento, cuando se presentaron, el propio ayuntamiento contestó que estaban algunas prescritas, otras que no reunían las condiciones para poderles pagar al empresario, y estamos hablando de 25.000 euros aproximadamente de facturas de un mismo empresario que el ayuntamiento no había pagado, y que estábamos hablando de obras de limpieza de cuneta, limpieza de mercadillo, limpieza de calle, incluso algunas de ellas por los servicios que se tuvieron que prestar por parte de esta empresa en la época en la que estaban en huelga los servicios de limpieza, por las huelgas estas que estábamos comentando de los secuestros. Sí. Pues como te decía, pues estamos hablando de que desde el año 2007 hasta el 2014 el ayuntamiento en estos 7 años ha estado guardando en el cajón esta factura. Y las sentencias también, ¿no? Y sentencias millonarias. Además de las sentencias, que tenemos ahora mismo 2 que son muy... Sobre todo una de ellas que son más de 7 millones de euros. Sería la sentencia de la expropiación más los intereses de demora. Por eso nosotros le decíamos en el pleno, si yo ya no solo lo primero que debo hacer cuando tengo un superávit, lo primero que se hace por ética es pagar lo que se debe. Antes de asumir nuevos gastos, primero hay que pagar lo que se debe. Pero hay que hacerlo por ética, hay que hacerlo por ley, porque lo dice la propia ley de sostenibilidad, pero también hay que hacerlo por economía, porque si yo pago y saldo mis deudas ahora, me voy a ahorrar también unos intereses de demora, que al final pues dinero que va a ir en contra de las arcas municipales. Por lo tanto, nosotros le decíamos que, por un lado, desde el primer momento la modificación era temeraria, porque ahora mismo, además, se va a reducir el remanente de tesorería de lo que eran 20 millones de euros del año pasado. Para este año, con todas estas modificaciones, se queda el remanente de tesorería en 7 millones de euros. Y con la amenaza de un plan económico que ya tenemos y otro que tenemos la losa encima de la cabeza, como le dije yo en el pleno al señor alcalde y a la concejala de Hacienda, que cada vez que el informe del interventor habla de planes económicos financieros, pues es como ponernos una losa encima de la cabeza, porque al final nos está advirtiendo de la situación que se nos puede dar. Por lo tanto, pues la situación económica no es tan boyante como ellos quieren dar a entender, como ellos presumen. Tenemos deudas, nosotros entendemos que lo primero que se tenía que haber hecho era pagar las deudas. Ellos han preferido poner en marcha obras porque estamos a un año de las elecciones y quieren, como te decía, inaugurar en las próximas elecciones, pues tener obras que inaugurar. Pero yo creo que también eso es como tomar por tontos a los moganeros, porque donde el mismo grupo de gobierno lleva 11 años gobernando, pretender vender ahora a bombo y platillo algo como si acabaran de llegar, pues yo creo que es también una tomadura de pelo a los moganeros, ¿no? Porque yo creo que nos toma por tontos y se cree que tenemos memoria a corto plazo. Yo creo que los moganeros ya están muy por encima de lo que el grupo de gobierno piensa. Doña Pino, también ese pleno del 7 de junio se aprobó una moción que usted presentaba como portavoz socialista, una moción de empleo social, una moción que en un principio fue rechazada en otro pleno. Exacto, efectivamente, como ya habíamos comentado también en el pleno anterior, nosotros intentamos meter un acuerdo en una moción que presentaba el grupo de gobierno, el Partido Popular. Solamente era instar al Cabildo de Gran Canaria a poner en marcha un plan de empleo social para Gran Canaria. Ese era el acuerdo que nosotros intentamos meter en la moción que ellos presentaban en el pleno anterior sobre el plan de empleo social, que ellos nos rechazaron la propuesta. Pues como ellos lo rechazaron, nosotros lo llevamos como moción nuestra del Partido Socialista y solicitábamos mediante la moción al Cabildo de Gran Canaria que ponga en marcha un plan de empleo social para la isla, teniendo en cuenta que fue el Cabildo de Gran Canaria el único que no participó en los planes de empleo social que se pusieron en marcha por parte del Gobierno de Canarias, en colaboración con las administraciones locales, con los municipios y con los cabildos de Canarias. El único que quedó fuera el año pasado fue el Cabildo de Gran Canaria, algo que no tiene sentido porque de los 274.000 desempleados que hay en Canarias, 120.000 pertenecen a esta isla, a la isla de Gran Canaria. A un cabildo que presume de solvencia y nosotros pues no entendíamos cómo presumiendo de solvencia está dando la espalda y no está dando respuesta a un problema tan grave que tienen ahora mismo los ciudadanos
y que en Gran Canaria, desgraciadamente, pues no somos ajenos a ese problema. Nosotros por eso pretendíamos que se incluyera en el pleno anterior. El grupo de gobierno rechazó la propuesta, presentábamos ahora la moción y fue aprobada en el pleno por unanimidad. Eso sí, ahora ellos volvieron a decir que metiéramos, si la votarían a favor, si nosotros aceptábamos meter esas propuestas que ellos habían llevado en el pleno anterior. En primer lugar, le manifestábamos que no entendemos cómo pretenden meter otra vez en la moción en los acuerdos que ya estaban adoptados en el pleno anterior y que nosotros habíamos votado a favor. La otra moción que ellos presentaban era pedir al Gobierno de Canarias que financiara el plan de empleo social con los municipios y pues nosotros no teníamos ningún inconveniente, pero seguíamos sin entender por qué volvían a meter esos acuerdos que ya se habían adoptado en el pleno anterior. Pero bueno, en cualquier caso se metió pedirlo también al Gobierno de Canarias. Hay que decir también que al no presentarse el Cabildo de Gran Canaria el año pasado, la convocatoria que proponía el Gobierno de Canarias, perdimos 3,5 millones de euros en esta isla, en Gran Canaria, 1.900.000 que ponía el Gobierno de Canarias, más 1,5 millones que le correspondía al Cabildo. Perdimos 3,5 millones de euros para luchar contra el paro en la isla de Gran Canaria. Pues ahora esperamos que haya una aportación similar o mejor o mayor para que pueda llegar al mayor número de personas. Hay que tener también en cuenta que los planes de empleo social van destinados a personas que llevan mucho tiempo en paro o a familias que tengan a todos sus miembros en paro o que no tengan ningún tipo de ingreso. Por lo tanto, estamos hablando de que son proyectos imprescindibles y necesarios para luchar contra la exclusión social y contra la pobreza. Por eso yo creo que estamos muy satisfechos de que se haya aprobado la moción y esperamos que el Cabildo pues dé la mejor respuesta y que no haga lo mismo que hizo el año pasado. Y todo esto a pesar de que, como ya habíamos comentado también en el programa anterior, la concejala concejala de Empleo y de Servicios Sociales, encima, que es lo más curioso, y que además es portavoz del grupo de gobierno del Partido Popular, había manifestado en un medio de comunicación de Mogán, en la radio televisión Mogán, había dicho que los planes de empleo social son pan para hoy y hambre de mañana. A pesar de todo eso, nosotros le volvíamos a recordar en el Pleno que para quien tiene pan todos los días, tenerlo 6 meses puede resultar poco, pero para las personas que no tienen pan nunca, tenerlo 6 meses puede ser una solución a su problema. Por lo tanto, le volvíamos a recordar que era una falta de respeto hacia esas personas que peor lo están pasando, esas declaraciones que había hecho la concejala de Empleo y de Servicios Sociales, que es encima lo que más nos llama la atención, que debería ser la persona más consciente con este problema y con la realidad que están sufriendo ahora mismo los vecinos y vecinas del municipio. Pero bueno, nos quedamos con la parte positiva, con lo bueno, se aprobó la moción y esperamos que el Cabildo pues dé buena respuesta ahora, este año sí, y que además debería también pues tener en cuenta la carencia del año pasado y además incrementar la partida. El Partido Socialista también pide que se levante la suspensión parcial de la ley turística. ¿Cómo afecta al municipio de Mogán este tema? Sí, efectivamente hemos vuelto a pedir, además de que lo habíamos pedido como moción hace 2 plenos, hemos vuelto a pedir porque hemos tenido conocimiento de que el propio Tribunal Constitucional se ha puesto en contacto con las partes, con el Estado y con el Parlamento de Canarias y con el Gobierno de Canarias para que se pronuncien sobre el levantamiento o no de esta suspensión cautelar. Pues nosotros, al tener conocimiento de esto, hemos solicitado al alcalde y al grupo de gobierno que pida al señor Rajoy y al señor Soria que soliciten ese levantamiento de esa suspensión cautelar, porque a nosotros nos afecta de forma muy grave. Esa suspensión cautelar ahora mismo tiene paralizada la construcción de un hotel de 5 estrellas en Playa de Mogán, un hotel que estaría contemplado dentro del plan de modernización de Playa de Mogán, que se puso en marcha precisamente para intentar mejorar la oferta alojativa de esa zona y del municipio, y pues con esta suspensión es un hotel de 5 estrellas que ahora mismo está paralizado. Es una inversión de 45 millones de euros que suponen para las arcas municipales
solo lo que sería la licencia de obra, 1.200.000 euros aproximadamente. Por lo tanto, nos afecta y mucho, nos afecta porque ese hotel genera riqueza en el municipio, crea empleo no solo para el municipio, sino para la isla de Gran Canaria, y además pues nos perjudica directamente a las arcas municipales y perjudica la oferta alojativa del municipio de Mogán. ¿Qué supone también la aprobación de la municipalización de la Gran Canaria 500 a su paso por Arguineguín? ¿Qué supone para el municipio? El expediente de la municipalización es un expediente que aparece y desaparece en el pleno, es como el expediente expediente X o algo así, ¿no? Porque la verdad es que ha ido y se ha ido y vuelto tantas veces en el pleno que ya pues no sabría concretarte qué es lo que va a representar en el futuro. Y te lo digo porque desde la legislatura anterior el Ayuntamiento de Mogán, el grupo de gobierno, está municipalizando, según ellos, ese tramo de carretera, concretamente desde la entrada de Arguineguín hasta, ahora sería hasta el Hotel Sanguín. En un primer momento el expediente era hasta la glorieta de Tauro, o sea que era un tramo bastante mayor. Ahora, en el año 2011, desde el año 2011, tiene por parte del Cabildo, además, cuando gobernaba el Partido Socialista en Nueva Canaria, tiene la autorización por parte del Cabildo para esa municipalización. Desde el año 2011, estamos hablando hace 3 años, ¿no? Pero el Ayuntamiento pues no había presentado ningún interés porque inició el procedimiento. Cuando ya tienen la adjudicación, tienen el informe favorable por parte del Cabildo, el siguiente paso era llevarlo al Pleno, pero no lo llevaron, no les interesaba, no querían llevarlo, no tenían ningún interés y allí lo dejaron. Entonces ahora, 3 años después, lo vuelven a llevar. Entonces nosotros no entendíamos, le pedíamos, bueno, nosotros no tenemos ningún problema, pero me gustaría que se explicara por qué ahora sí, ahora no. Parece que estamos deshojando la margarita, ¿no? Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. No sabemos, explíquenos con detalle qué es lo que ha pasado, por qué antes sí, por qué se paralizó, por qué ahora se vuelve a traer. Ellos no quieren dar ninguna explicación, el grupo de gobierno, solo dicen que es bueno para el municipio. Curiosamente, en el expediente había 2 providencias de alcaldía solicitando informe económico y además un informe técnico. El informe técnico explicando la idoneidad de esa municipalización para que un técnico municipal se pronuncie sobre si es bueno para el municipio o no esa municipalización. Y un informe económico diciendo cuánto nos costaría y si tenemos solvencia para poderlo mantener, porque hay que decir que, claro, municipalizar ese tramo de carretera implica que ahora es el ayuntamiento el que se tiene que hacer cargo de mantenerlo, de los costes de la carretera, y además encima tampoco tiene técnicos como para poder afrontar los gastos de ese mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, en el expediente no iba, a pesar de que había una providencia de alcaldía solicitando esos informes técnicos, los técnicos no habían respondido. Por lo tanto, no sabemos cuánto nos va a costar, no sabemos si es idóneo o no para el municipio. Por lo tanto, nosotros no te puedo decir lo que va a suponer. A lo mejor a corto plazo se podrá ver, pero en cualquier caso, pues la verdad es que nosotros nos abstuvimos porque no sabemos hasta qué punto pues, puede ser beneficioso o no. Otro tema, doña Pino, es el Instituto Social de la Marina en el municipio, con 2 cofradías, inminente el cierre ya está, ya prácticamente ya es definitivo, ¿o se va a mantener la apertura del mismo? En principio, hasta la semana pasada que hablé con el presidente de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, él mantiene que le había llegado de forma oficiosa, porque tampoco era el trámite tampoco era como el más adecuado en estos casos, pues que le había llegado de forma oficiosa que finalmente se iba a abrir solo 2 días en semana. Si recordamos, nosotros desde diciembre del año anterior, que nos llegó la noticia de que pensaban cerrar, pues nos pusimos en contacto con la cofradía para ver si ellos tenían conocimiento. Ellos en ese momento no tenían conocimiento, pero efectivamente se pusieron en contacto con Las Palmas y le confirmaron que sí, que la intención era cerrar el Instituto Social de la Marina de Arguineguín. Entonces, pues preparamos una moción y la llevamos a pleno
para intentar que hubiera una postura unánime del municipio y del ayuntamiento solicitando el mantenimiento de esos servicios, porque estamos hablando de que hay aproximadamente unos 800 usuarios de toda la zona sur, porque no atiende solo a las personas que están en régimen de pesca en la seguridad social, sino que también estamos hablando de no solo los pesqueros, sino también la pesca deportiva, que también es atendida en estas instalaciones. Además, se hacen revisiones médicas, se hacen trámites administrativos de todo tipo para las personas que están en este régimen en la seguridad social. Por lo tanto, teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentra Arguineguín de Las Palmas, teniendo en cuenta que, como tú acabas de decir, hay 2 cofradías en el municipio, pero ya no solo que hay 2 cofradías en el municipio, sino que prácticamente desde vecindario hacia abajo se les atiende también en el Instituto Social de la Marina, en Arguineguín. O sea, que abarca más que la zona del municipio. Los entonces usuarios tendrían que venir aquí a Las Palmas para cualquier trámite administrativo. Exacto. Y colapsar aquí los servicios, porque ya sería esto para toda la isla. Claro, se quedaría una única oficina en Las Palmas para toda la isla. Entonces perjudicaría por la distancia, por el coste que supone para un pescador tener que venir a Las Palmas para cualquier papel que tenga que arreglar. Allí la idea es mantenerlo 2 días, pero bueno, tienen totalmente el rechazo de la cofradía, están totalmente en contra de que se mantengan solo 2 días porque no es suficiente para toda la carga de trabajo que tiene ahora mismo el Instituto Social de la Marina de Arguineguín, y desde luego tiene nuestro rechazo. Desde el Partido Socialista estamos totalmente en contra de esa eliminación de servicios que al final, como has podido comprobar, a pesar de que el propio ayuntamiento mandó un comunicado diciendo y comprometiéndose a que no se iban a reducir servicios, pues efectivamente al final pues sí que se van a reducir servicios. Es evidente que el Ayuntamiento de Mogán no ha hecho los deberes, no ha hecho lo que tenía que hacer. Se ha puesto al lado del Partido Popular y no, Exacto. no al lado de los intereses. Una vez más se ha puesto del lado de su partido, entiende las razones de su partido para reducir ese servicio, en vez de entender las razones del municipio y de los pescadores, que ahora mismo son los que más requieren de estas ayudas y de que se le mantengan los servicios en el municipio. También presentó doña Pino la moción del petróleo la semana pasada aquí en las Palmas de Gran Canaria, y en muchas islas de Canarias pues hubo muchísimas manifestaciones, muchísima ciudadanía se echó a la calle para decir Canarias dice no al petróleo, no al crudo, y Canarias lo tiene claro en el tema del apoyo del fomento de las energías renovables, las energías limpias. ¿Qué opina usted al respecto? Efectivamente, nosotros intentamos presentarla por la vía de urgencia, porque los procedimientos en los ayuntamientos, pues, las mociones hay que presentarlas en un plazo, y claro, el plazo, teniendo en cuenta que las autorizaciones a Repsol por parte del Ministerio fueron el día 29 de mayo, además víspera del Día de Canarias, con lo cual nos hizo pasar a los canarios y a las Canarias un Día de Canarias muy negro, muy triste, la verdad. Pues teniendo en cuenta que la autorización se le concedió a Repsol el día 29, pues ya no estábamos en plazo de presentar la moción por la vía ordinaria, por la vía normal. Por lo tanto, la presentábamos en el Pleno por la vía de urgencia, pero claro, para eso hay que votar la urgencia para ver si se trata en ese Pleno o va al siguiente. No contó con el apoyo del grupo de gobierno la moción en la que nosotros solicitábamos que el Ayuntamiento de Mogán se manifestara en contra, como han hecho tantas y tantas instituciones y administraciones de Canarias, que nos posicionáramos y que nos manifestáramos en contra de esas prospecciones petrolíferas que tanto daño van a hacer a nuestras costas, que tanto daño van a hacer a nuestro turismo y a nuestro medio ambiente. Teniendo en cuenta que Mogán es un municipio turístico, va a ser uno de los más perjudicados por estas extracciones petrolíferas. Por lo tanto, nosotros entendíamos que era de vital importancia que en ese Pleno se adoptara el acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que en breve, y de hecho ha salido hoy publicado en el boletín oficial, en breve iba a salir publicada esa autorización. Efectivamente, como te acabo de decir, ha salido hoy. Justamente hoy es el día que además se está llevando en el Tribunal Constitucional las denuncias a las demandas que han presentado tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos de Lanzarote, de Fuerteventura, colectivos y muchas asociaciones de Canarias. Todas esas alegaciones que se han presentado
pues esos recursos pues se están tratando hoy. Curiosamente, la verdad es que qué casualidad que el mismo día que se publica, pues parece que como para hacer presión, cuando se está tratando en el tribunal, se presiona con la publicación por parte del Partido Popular. Entendemos que el Partido Popular está siendo totalmente sordo a lo que le está pidiendo la ciudadanía en Canarias, no ya solo las administraciones que estamos en Canarias, sino los ciudadanos han salido, como tú acabas de decir, de forma masiva este sábado a decir que no quieren en sus costas el petróleo en Canarias, que nos perjudica en nuestra vida, en nuestro medio ambiente, en nuestra industria, que es el turismo, en nuestra economía, y que son más los perjuicios que nos va a ocasionar que las ventajas que nos va a producir. Además, el Partido Popular lo ha hecho de forma unilateral y sin contar con el resto de administraciones, sin consenso, saltándose los procedimientos que tendrían que haber cumplido. Por lo tanto, la verdad es que el señor Soria está haciendo un flaco favor a nuestra comunidad autónoma y está haciendo, de verdad que se está ganando a pulso el rechazo que la sociedad canaria le está ahora mismo generando contra él. Para finalizar, doña Pino, ¿percibe un agotamiento del grupo de gobierno? Ya estamos ya en el mes de junio, el año que viene, en mayo, son las elecciones en los comicios locales y autonómicos. ¿Cómo lo percibe usted desde la oposición? Sí, como hemos comentado también en otras ocasiones, cada vez el agotamiento es mayor, cada vez las fuerzas de ellos y el desgaste se notan más. Y ellos están pues despejando balones y haciendo pues el día a día de manera que esto se acabe pronto, porque la verdad es que tienen dan una sensación de desgaste, de no saber qué quieren, de no saber hacia dónde van, que hoy quieren una cosa, mañana quieren otra. Un ejemplo, lo de la municipalización de la carretera, que encima además lo de la municipalización, lo curioso es que el propio concejal de turismo manifiesta en el Pleno que gracias a que llegó el Partido Popular se ha movido ese expediente, cuando en el permiso está desde el año 2011 y es un informe técnico del Cabildo de Gran Canaria, de un técnico, no de un político, de un técnico, es el que dice que es el ayuntamiento el único responsable de la paralización de ese expediente, que ni el propio técnico entiende por qué lo devuelven 3 años más tarde. Es un ejemplo de cómo funciona el grupo de gobierno, que antes, cuando gobernaba el Partido Socialista y Nueva Canaria en el Cabildo, intentaban echar las culpas de todo lo malo que pasaba en el municipio, de todas las desgracias del municipio, a que el Cabildo no les daba nada, y ahora que seguimos sin estar, ahora que no estamos, siguen echándonos las culpas de cuando estábamos. O sea, siempre miran para otro lado, despejan balones para no asumir la responsabilidad de su mala gestión y de su incapacidad para sacar adelante el municipio. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en Canal 13 Digital. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista con doña Pino González, portavoz socialista en el municipio de Mogán, en el sur de la isla de Gran Canaria, haya sido sagrado. Y recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenas tardes, noche, Gran Canaria.